Hoy hablamos de La noche devora al mundo, La nuit a dévorer le monde, 2018. Una película francesa dirigida por Dominique Rocher que propone una mirada singular, intimista y melancólica al género zombie. Aquí no hay hordas imparables, ni épicas batallas por la supervivencia, ni discursos sobre la humanidad enfrentada al apocalipsis. En su lugar, esta película nos sumerge en un silencio brutal, un aislamiento absoluto y un miedo que no grita, sino que susurra. Estamos ante un relato de terror existencial más que físico, donde la amenaza más peligrosa no son los zombies, sino la soledad. La historia arranca con Sam, un músico solitario que acude a una fiesta en casa de su exnovia. En lugar de socializar, se encierra en una habitación, en un gesto que ya anticipa el tono del film. Introspectivo, desencajado, casi ajeno al mundo. Cuando despierta a la mañana siguiente, el mundo como lo conocía ha desaparecido. París ha sido arrasada por una epidemia zombie y él parece ser el único superviviente. Desde ese momento, el apartamento donde se había refugiado se convierte en su prisión segura, en su santuario y también en su tumba emocional. Lo que sigue es un estudio detallado de la rutina en el fin del mundo. Sam establece horarios, hace inventario, convierte objetos cotidianos en herramientas de supervivencia y encuentra modos de resistir al aburrimiento. Pero poco a poco, la línea entre cordura y locura se va desdibujando. En lugar de centrarse en la amenaza externa, la película nos obliga a mirar hacia adentro, hacia ese vacío que deja el aislamiento prolongado. Porque cuando todo desaparece, lo único que queda eres tú, y eso puede no ser suficiente. Uno de los grandes aciertos del film es la dirección de Dominique Rocher, que apuesta por una narrativa visual contenida, pero poderosa. Los planos largos, la ausencia casi total de diálogos y la elección de una fotografía fría y apagada nos meten de lleno en la mente del protagonista. El edificio, con sus pasillos oscuros, sus pisos abandonados y sus ventanas cerradas, se convierte en un personaje más. Tan importante como Sam o los zombies que deambulan en silencio por las calles. Anders Danielsen Lie, el actor noruego que interpreta a Sam, lleva sobre sus hombros prácticamente todo el peso de la película. Su interpretación es sutil, introspectiva, llena de matices. No necesita grandes discursos ni gestos exagerados para transmitir el progresivo deterioro psicológico del personaje. Su mirada perdida, su forma de moverse por los espacios vacíos, la manera en que habla con un zombie encerrado en el ascensor como si fuera su confidente. Todo construye un retrato profundamente humano del aislamiento. ¿Paramos un momento? Si estás disfrutando del contenido, te invito a que apoyes este canal con un me gusta, un comentario y, por supuesto, suscribiéndote a El Ático de Belayud para seguir explorando juntos los rincones más insólitos del cine de terror. Gracias. ¿Qué te parece si continuamos? La película evita el espectáculo para centrarse en el vacío emocional. No hay apenas escenas de acción, no hay persecuciones, ni tiroteos, ni vísceras por doquier. En su lugar tenemos a un hombre intentando mantenerse cuerdo mientras la ciudad muere en silencio. A ratos la película se siente como una versión posapocalíptica de Soy Leyenda, pero sin el componente heroico. Aquí no hay epopeyas ni redenciones. Solo la lenta y devastadora toma de conciencia de que quizás no hay nadie más, que quizás sobrevivir no significa vivir. Uno de los elementos más originales es el uso del sonido. Hay momentos en los que todo se apaga, dejándonos con el puro silencio o con sonidos amortiguados, como si estuviéramos escuchando el mundo desde dentro de la cabeza de Sam. Esa elección refuerza la sensación de encierro, de alienación. La música también está dosificada con cuidado, apareciendo solo cuando es absolutamente necesario, como un eco lejano de lo que fue la vida antes del caos. En cuanto a los zombies, su tratamiento es frío, desapasionado, casi clínico. No son monstruos grotescos ni símbolos de un colapso social. Son cuerpos que se mueven, que deambulan, que ocupan un espacio sin significado. Su amenaza está ahí, latente, pero no es el foco principal. De hecho, hay largos tramos del metraje en los que ni siquiera aparecen. Porque lo que realmente aterra a Sam y al espectador no es ser devorado por los muertos,
sino por el silencio. La noche devora al mundo no es una película para todo el mundo. Su ritmo pausado, su atmósfera minimalista y su enfoque existencial pueden desconcertar a quien espere un producto más convencional del género. Pero para quienes buscan una propuesta distinta, íntima y profundamente humana dentro del cine de zombies, esta obra es una joya oculta que merece ser descubierta. Lo que transmite esta película al verla es una desoladora belleza. La sensación de estar atrapado en un limbo entre la vida y la muerte. La angustia de no tener a nadie con quien compartir el dolor ni la esperanza. Y la extraña paz que se encuentra cuando uno acepta, finalmente, que el mundo ha cambiado para siempre. La ciudad se apagó sin avisar. Las calles murieron tras mi portal. No queda un alma, ni un dios, ni un final. Solo el tic-tac de la soledad. La radio cayó, mi voz se rompió. Los pasos resuenan dentro de mí. Un zombi me mira sin respirar y yo me escondo para existir. Silencio bajo la piel, ecos que no volverán. El mundo dejó de arder, pero sigo aquí sin más. Converso con sombras que no están, susurro a paredes que no oyen ya. Encierro el miedo en cada rincón, pero el vacío nunca cerró. Silencio bajo la piel, nada se mueve ni andar. La noche lo devoró y yo me dejé arrastrar. Si este tipo de cine introspectivo te interesa, no olvides suscribirte a El Ático de Belayud, dejar tu like y comentar qué te ha parecido la película. ¿Te gustó su enfoque silencioso? ¿Crees que la soledad puede llegar a ser más peligrosa que los zombies? Nos leemos en los comentarios.